El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Qué gozo es para mí estar al frente de este micrófono compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un deleite saber que usted nos está escuchando. Muy bien, por favor abra su Biblia en Romanos capítulo 3. Estamos avanzando por este capítulo y nos estamos aproximando al énfasis mayor que Pablo tiene en esta epístola a los romanos. Y hay una palabra que lo sintetiza todo. Desde capítulo 1, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 19, la palabra es condenación. Repito, desde Romanos 1, 18 hasta 3, 19, la palabra que lo sintetiza todo es la palabra condenación. Ahora bien, antes de continuar con nuestro estudio de hoy, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, hacemos una pausa comenzando nuestro programa antes de abrir tu palabra para agradecerte por tu revelación y la inspiración de la misma. Gracias porque proviene de ti y es interpretada por ti mismo en la persona del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. Ahora, Señor, necesitamos tu guía en este día. Yo la necesito. Padre, la necesito para poder enseñar tu palabra. No es agradable para el hombre ser enfrentado con su condición pecaminosa. Eso es lo que Romanos 3 expresa, pero te agradecemos por tu verdad. Sabemos lo que somos, Padre, pero te agradecemos por haber encontrado la manera de salvarnos y también la manera de transformarnos, y eso es por la obra del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios, te pedimos que bendigas el programa de hoy y obres en los corazones de los oyentes, y que sea un día de victoria y desafío, un día de salvación para aquellos que todavía no entendieron su pecaminosidad y todavía no recibieron a Cristo como Salvador. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos visto la condición del hombre y estamos hablando de depravación del hombre. Primero vimos lo que el hombre es, su carácter. Aprendimos de las Escrituras que no hay justo ni aun uno. ¿Lo recuerda? Romanos 3:10. Avanza el versículo 11 para decirnos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que el hombre es. Estos versículos muestran al hombre en su carácter. Ahora, comenzando o avanzando a partir del versículo 13, repito, Romanos 3:13, vamos a ver al hombre por lo que dice. Y estos versículos muestran al hombre de la manera que él habla. No se olvide que esta porción de la Escritura está compuesta por citas del Antiguo Testamento. Escrito está, dice el apóstol Pablo al escribir. Dios está buscando afirmar la autoridad de su palabra y va a usar distintas partes del cuerpo humano para mostrar cuán lejos está el hombre de la voluntad de Dios. Así que tenemos al gran médico, es decir, Pablo va a ubicar a Dios como médico. Como todo médico, va a comenzar un examen mirando la boca primero. Cuando llevamos a nuestros niños al médico, éste le pide que abra la boca y saque la lengua. Quiere ver cómo está su lengua y cómo está su garganta. De la misma manera, el gran médico, Dios mismo, va a echarle un vistazo a nuestras bocas, a la boca del ser humano. Él está diciendo aquí, abra su boca, por favor, saque la lengua, quiero mirar su garganta. Quiero ver cómo eres y voy a poder juzgarte por tu boca. En otras palabras, cómo te comunicas con los demás.
En los versículos 13 y 14 vemos que la humanidad está depravada en su comunicación. Vimos en el programa anterior que la humanidad está depravada en su carácter. Ahora en estos versículos se acentúa su pecaminosidad en su comunicación. Ahora la descripción de la condición del hombre llega más allá de lo que el ojo puede ver. La corrupción, el engaño, la falta de caridad y las blasfemias, todas pueden verse en el hablar de los hombres y mujeres. Y todo esto debe ser trazado hasta sus raíces, que están en el corazón. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Una garganta que sea como un sepulcro abierto emite el olor y la corrupción de una mente mala, sucia. Y Pablo va a tratar ahora con eso. Él dice en versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, la garganta del ser humano. Romanos 3:13. Tenga siempre en mente que va a usar las Escrituras para respaldar todo lo que dice. Y aquí hay una referencia a Salmos 5:9. Sepulcro abierto es su garganta. Abrir un sepulcro es una experiencia que revela mucho, particularmente cuando el olor y la putrefacción de ese cadáver salen de la tumba. Tal vez recuerde cuando murió Lázaro, que María y Marta mandaron a buscar a Jesús. Él vino y ordenó que se moviera la piedra de la entrada al sepulcro de Lázaro, y Marta le dijo enseguida, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lo leemos en Juan 11:39. Bueno, el cuerpo ya había comenzado a deteriorarse, por lo cual el sepulcro emanaba olores. Ahora bien, aquí en Romanos 3, el Señor dice por medio de Pablo, sepulcro abierto es su garganta. La boca del ser humano solo emite la necedad que está en su corazón. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. En Jeremías 5:16 se dice de los caldeos, su aljaba como sepulcro abierto, o sea, destructivo. ¿Cuánto de eso sale de las bocas de algunos hombres y mujeres, verdad? Las palabras que estos hablan son destructivas. Destruyen, denigran, y no tienen nada bueno que edifique, que sea de bendición. Así que leemos, sepulcro abierto es su garganta. Luego en el versículo 13 dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El médico prosigue, ¿eh? Pablo está citando Salmo 143. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo de nuevo usa la Escritura para apoyar su enseñanza. Era muy fuerte lo que decía. Necesitaba fundamentarse en la palabra de Dios. Déjeme contarle que bajo la lengua de algunas cobras se hallan bolsitas de veneno, y cuando la serpiente muerde, esa bolsita libera el veneno. Ahora, Pablo está diciendo aquí que la lengua humana es así muchas veces, y los creyentes no somos la excepción, ¿eh? Permítame preguntarle, ¿se deleita usted en lastimar a otros con sus palabras? ¿Engaña usted? ¿Envenena? Pregúntese, ¿por qué lo hago? Entonces, aquí tenemos el uso de la lengua, mostrando cómo nos comunicamos, lo cual determina qué hay en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de decir algo que no deberíamos haber dicho? Decir algo que luego nos arrepentimos. Bueno, mis amigos, uno no puede recuperar las palabras dichas. No se puede dar marcha atrás o decir lo que se dijo. Una vez que las palabras salieron, el daño se hace y queda hecho. Puede que nos disculpemos por lo dicho, puede que nos arrepintamos, pero no podemos quitar las palabras, y ellas una vez que salen, muestran lo que hay en el corazón. Así que tenemos el pecado del hombre, la depravación del hombre, revelada no solo por su carácter, sino también por su manera de comunicación. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno hay debajo de sus labios, y después dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Las palabras irreverentes son moneda común en la actualidad. No son solo malas palabras, sino también blasfemias. Uno escucha a personas usando el nombre de Dios en vano, usando palabras inmorales, denigrantes, sucias, y es común, y lo hacen sin sentir vergüenza aparentemente. Bueno, ese lenguaje revela lo que hay en el corazón, cómo son las personas,
Cuando las personas tienen una boca que dice insultos y blasfemias contra Dios, que usan amargura y se burlan del nombre de Dios y de su palabra, simplemente están violando la ley de Dios y mostrando lo que hay en sus corazones. El tercer mandamiento, en Éxodo 27, dice que no está bien, uno no debe hacerlo, y esto acarrea el castigo. Traerá, tarde o temprano, desde nuestra perspectiva, traerá el juicio de Dios. Ahora vamos a pasar del carácter del hombre y de su comunicación a su conducta. El carácter nos dice lo que el hombre es. Su comunicación es lo que el hombre dice, pero su conducta es lo que el hombre hace. El hombre no solo es depravado en su carácter, no solo es depravado en su comunicación, sino que también lo es en su conducta. Así que vayamos al versículo 15. Romanos 3:15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sus pies se apresuran a derramar sangre? Mi amigo, qué cuadro para ilustrar la condición actual del mundo. Es una realidad en el mundo, en las naciones, pero aún en nuestras calles. Se apresuran, son rápidos, no para la paz, sino para la agresión, para la guerra. Nuestros pies son rápidos para la violencia, mi amigo, y es triste ver que ese mismo espíritu está presente en algunos creyentes todavía. Ahora, Pablo aquí está citando Proverbios 1:16 y también Isaías 59, 7 y 8. En vez de caminar por los senderos que Dios escogió, las personas buscan el camino del odio y de la lucha. Desde la cabeza del hombre y hasta sus pies, dice Isaías 1:6, no hay en él cosa sana. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y esto algunos piensan que solo se limita a quitarle la vida premeditadamente a alguien, pero el Nuevo Testamento dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:15. ¿Se dan cuenta, amigos? Cuando odiamos con amargura, con envidia, con resentimiento, estamos haciendo lo mismo. Y dice el texto, sus pies se apresuran para derramar sangre. Es la conducta de la persona no regenerada por la fe en Cristo. Después leemos allí en Romanos 3, 16 y 17, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Quebranto y desventura. Hacia donde el hombre camina, allí uno encuentra el quebranto, la desventura, la miseria. No hace falta leer mucha historia para encontrarlo. Mire el diario de hoy, los noticieros de la televisión, escuche el noticiero de la radio. Pablo está citando allí Isaías 59, 7. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Muchos hombres no tienen ningún problema con destruir la reputación de otro para alcanzar un cargo mejor. El camino de la paz no es muy conocido en las fases de la vida moderna. Tanto en la vida doméstica, religiosa, industrial, política, comercial. El camino de la paz es rendirse al príncipe de la paz, al Señor Jesucristo, y recibirle como el Señor y Salvador. Cuando Cristo tome las riendas de su corazón, recién allí usted encontrará paz, mi amigo. Cuando Cristo tenga las riendas de los corazones de los esposos, recién allí habrá paz en el hogar. Cuando Cristo tenga el control de los padres e hijos, habrá paz en el hogar. Cuando Cristo tenga el control del empleado y del jefe, entonces no habrá amarguras, discordias, destrucción, miserias, sino que habrá paz. Pero el texto dice, de la gente común, del ser humano, no conocieron camino de paz. ¿A quién se está refiriendo? Se refiere a los seres humanos en general, a los incrédulos, los que nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. Avanzando dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo está citando Salmo 36:1. Pablo no está sugiriendo que todas estas manifestaciones del mal se van a hacer manifiestas en todos lados y en todas las personas, No.
Él no está culpando a cada judío y a cada gentil con todos estos pecados detalladamente. Pero mi amigo, debemos recordar que somos culpables ante Dios por lo que somos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Esto es muy importante y debemos reconocerlo. El texto dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y recordamos aquel proverbio de Salomón: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Ahora, Pablo ha tratado con estas tres divisiones de la raza humana, y aquí tenemos un cuadro horrible. El ser humano depravado en carácter, depravado en su comunicación y depravado en su conducta. Dios hace un diagnóstico muy importante. El carácter es lo que el hombre es, el hablar es lo que el hombre dice, y la conducta es lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre es, todo lo que dice y todo lo que hace está realmente manchado por la depravación y el pecado. Para nada es un tema popular, pero la palabra de Dios enseña que cada área de la vida humana ha sido corrompida. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que no hay diferencias en grado en cuanto a los fracasos morales. Sí los hay, pero en cuanto al carácter, en cuanto al hablar y la conducta, todos, sin excepción, hemos sido tocados por el pecado y somos culpables ante Dios. Ahora, algunos de ustedes estarán diciendo: ¿pero yo soy culpable de todo eso? Mi amigo, esto es una radiografía. Es su radiografía, pero también es la mía, sin el Señor Jesucristo como Salvador. Aquí se describe a todos los seres humanos sin Cristo, sin haber recibido a Cristo como Salvador. Ahora, la conclusión de este tema la tenemos en los versículos 19 y 20. En conclusión a este argumento de la condenación de todos los hombres sin Cristo, llegamos a la aplicación aquí. El pecado y el juicio han sido explicados. Y ahora escuche una declaración de parte de Dios, una de las más difíciles de aceptar por los seres humanos. Concluye la primera sección de esta epístola explicando los dos propósitos de haber dado la ley. Fíjese versículo 19. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que la ley tenga que decir, lo dice a aquellos que están bajo la ley. Si el judío dijera que la condenación es para los gentiles, entonces ese judío debe saber que al estar en la esfera y jurisdicción de la ley de Dios, él también está bajo el juicio de esa ley. El hombre que posee la palabra de Dios es juzgado, no según lo que él piensa de sí mismo, no según lo que él cree que Dios piensa del pecado, sino según lo que Dios dice al respecto. Si bien la ley fue dada expresamente a Israel, por medio de la cual Dios los instruyó, restringió, advirtió y buscó guiarlos, y aún así ellos desobedecieron, no quedan más pruebas que hacer. Mi amigo, escúcheme, la ley intensificó el conocimiento del pecado. Y eso fue lo mejor que Dios pudo hacer para que ellos cerraran la boca y dejaran de lado su jactancia. La evidencia contra la humanidad entera es tan abrumadora que nadie debería emitir palabra. Mi amigo oyente, este no es un discurso popular, pero debo repetírselo. La evidencia contra la humanidad entera es tan abrumadora que nadie debería emitir palabra. El hombre es reducido al silencio ante el Dios justo y santo. Y fíjese en el versículo 19. Dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Piénselo, mi amigo. Allí vemos bocas cerradas, el silencio ante el juez. En ocasiones, cuando el veredicto está por leerse por el magistrado, éste le da la oportunidad al acusado de hablar. ¿Tiene algo más que agregar antes de que se pase la sentencia? Le suelen dar la oportunidad, y puede que la persona tenga algo que decir. Pero el hombre aquí, hoy, no tiene nada que decir, absolutamente nada delante de Dios.
toda boca se cierre, dice aquí, silencio absoluto. Y leemos en el versículo siguiente, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre es reducido a un silencio culpable ante el Dios justo y santo. Cuando Dios dio su ley a Moisés, creemos que no era su intención que alguien la cumpliera perfectamente. Creo que ese no era el propósito de la ley. La ley no fue dada como meta para salvar. La ley fue dada para convencer a los hombres que somos pecadores y necesitamos la gracia salvadora de Dios. Mi amigo, la ley de Dios es un espejo. Revela la suciedad, pero no la puede quitar. Si usted se mira en un espejo y ve suciedad en su rostro, el espejo no la va a quitar. Simplemente se la va a mostrar. Y ese era el propósito de la ley. Así como el propósito del espejo es enviarlo a usted al agua para lavarse, el propósito de la ley es enviar a los hombres a buscar a Dios y encontrar en su gracia y su misericordia la salvación en Cristo Jesús. La ley revela el pecado con todo su horror, pero jamás puede justificar al pecador. La función de la ley es convencer y condenar. Y entonces deja convicto al hombre hasta el día del juicio o hasta el día de su salvación en Cristo. Mi amigo, la ley jamás puede cambiar el corazón del pecador, sea quien sea. Solo puede tenerlo prisionero, sin lugar a la escapatoria. Pero, gloria a Dios, cualquier judío, cualquier gentil puede esperar en el Mesías de Israel. En su primera venida, murió por nuestros pecados, resucitó triunfante, Él ahora es Salvador, regresará al mundo y Él es nuestra esperanza. Pero, mi amigo, la ley no salva, la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¡Qué maravilla! A fin de que seamos justificados por la fe en Cristo. Mi estimado oyente, ¿está usted en Cristo? ¿Ha sido usted justificado por la fe? La ley nos inculpa y nos encierra y nos lleva a Cristo, la solución de la justicia de Dios. Bueno, mis queridos oyentes, comenzando con el próximo versículo, entramos en una nueva sección y vamos a desarrollar esta salvación tan grande que tenemos. Vamos a ver cómo Dios salva al pecador que es culpable y está condenado. Pero lo vamos a desarrollar a partir de nuestro próximo programa, a partir de Romanos 3:20. Les recuerdo, vimos en capítulo 1 del 1 al 17 la introducción, y vimos desde capítulo 1 de Romanos, versículo 18, hasta el 3:19, la condenación. En nuestro próximo estudio vamos a comenzar a desarrollar la justificación de Dios por la fe en Cristo Jesús. Espero que usted entienda, mi amigo. Este es el desarrollo de la palabra de Dios. La ley nos encierra, nos inculpa y nos lleva a Cristo para ser salvos. Espero que usted, mi amigo, haya reconocido su pecaminosidad y haya sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Si todavía no dio ese paso de fe, recibiendo al Salvador, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y si necesita ayuda para dar ese paso de fe, no dude en visitar esta emisora local. Bueno, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dios mediante continuaremos el estudio en nuestro próximo programa. Una vez más se lo pido, repase la lectura de Romanos capítulo 3. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y enriquezca en su palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial.
Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.